Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro en este ciclo de charlas virtuales, en la cual venimos abordando en todo este transcurso que se ha dado alrededor de la emergencia sanitaria y demás, la posibilidad de encontrarnos de forma virtual con distintos actores de la política, de la economía, en este caso particular del cual vamos a hablar hoy, de la historia. Este 9 de julio, como un especial de esta charla virtual, la idea es un poco de abordar todo lo que hace a la mirada histórica sobre el 9 de julio y el proyecto de independencia nacional, poder tratar de desmenuzarlo en toda su integralidad y al mismo tiempo, como siempre buscamos hacer, siempre tender ese puente hacia el presente, ¿no? Cuando hablamos en la actualidad de soberanía nacional, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cómo se observa todo lo que hace a la necesidad de un proyecto de independencia y de soberanía. En la actualidad, el día de hoy vamos a darnos un gustazo de charlar con Cristina Mateu. Cristina Mateu, acá tengo el apunte, es docente universitaria de la UBA, es profesora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, magíster en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y es secretaria, muchos la conocemos también porque es parte del equipo, en este caso ella secretaria de redacción de la revista La Marea, una revista de debate, de cultura y de ideas nacional. Así que hecha la presentación para quienes se van conectando a través del Instagram y del Facebook, que ahí me decían un poco el equipo técnico nuestro de la red de Contar que se armó un nuevo diseño para Facebook, para la comunicación. Así que voy a establecer el vínculo con Cristina para que ya arranquemos a conversar. Denme unos segunditos. A ver si nos podemos comunicar. Ahí estamos. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, te vemos y te oímos bárbaros, que es la primera condición para estas nuevas modalidades que hemos ido encontrando en todo este periodo. Que tienen su cosa buena y su cosa mala, pero una Desde de las ya. buenas es que precisamente como el título que ustedes tienen, Contar, Pensar y Hacer, es una oportunidad para contar y pensar, ¿no? Y para después hacer. Así que me parece muy bueno el título y las circunstancias para charlar de algo del 9 de Bueno, julio. te queremos agradecer el tiempo. Sabemos que nos decía también que encima estás siguiendo con las clases, tratando de mantener toda la actividad, ¿no? Laboral, académica y demás. Así que de verdad te queremos agradecer mucho el tiempo. Y bueno, un poco queremos aprovecharte de tus conocimientos, tu investigación, esta idea de hacer un especial de este 9 de julio, como decíamos un poco en la introducción, tratando de desmenuzarlo en toda su integralidad, como hecho político trascendental para proyecto de independencia nacional y después quizás hacia el final iremos también poniendo un poco la mirada en lo que es hablar hoy de soberanía, ¿no? En el contexto actual. Pero una de las cositas que por ahí decía para que podamos arrancar es un poco tratar de trazar, si querés brevemente, como el recorrido que está cargado de hechos trascendentales, digamos, post-Revolución de Mayo de 1810, todos los hechos que se van dando hacia ese contexto, ¿no? En el cual va desembocando el proceso que empieza a constituirse o a cimentarse los proyectos de independencia nacional. ¿Te parece que arranquemos un poco por ahí? Sí, sí, bárbaro. Yo quiero aclarar que en la materia de historia no me dedico a eso, pero como todo argentino, es esta parte de la historia clave para entender estas cuestiones de independencia-dependencia, ¿no? Y Uh que -huh. son muy importantes en ese sentido. Viste que para los especialistas tener un tramo de la historia y ser especialista, yo
bueno, quiero atajarme respecto de eso, de que no tengo el dato minucioso del periodo, pero sí soy una apasionada precisamente por la perspectiva del presente y del futuro de la Argentina, de esa etapa histórica, ¿no? Es decir, en ese Ujú, sentido. Y respecto de esto, es importante el contexto internacional en ese momento y qué era lo que estaba pasando en América. ¿Cómo llegamos a 1816? Ese sería un punto, ¿no? Llegamos en un proceso en el cual en Europa se dieron las revoluciones burguesas, la primera en Inglaterra a mediados del siglo XVII y XVIII y la Revolución Francesa, ¿sí? Dos revoluciones burguesas que pusieron el poder político y económico a la burguesía que instala el tipo de producción capitalista y el desarrollo del capitalismo, ¿no? Los albores del capitalismo. Y entonces esas revoluciones son revoluciones que dan por tierra con el antiguo régimen, sobre todo el tema de la propiedad de la tierra, la gran propiedad, los señores feudales, e instalan la idea de la propiedad absoluta del capital, de la tierra y de liberar a la servidumbre. O sea que son dos elementos claves del desarrollo capitalista y de la burguesía en aquellos dos principios básicos respecto de la vieja estructura del antiguo régimen. Y ese antiguo régimen, y sobre todo España, tenía enormes territorios coloniales en el mundo y sobre todo en América. Y desde la conquista española hubo una enorme resistencia indígena y después criolla contra esa dominación colonial. Y entonces, en 1810 y 1816 no es el inicio de las rebeliones anticoloniales y antifeudales, si podríamos dar ese nombre, porque está en discusión el carácter, ¿no?, en América Latina de la dominación española, pero estos dos pilares, el colonialismo y el feudalismo, venían siendo discutidos y resistidos desde las poblaciones y las comunidades indígenas y después con la población criolla. Y hubo varios hechos, ¿sí? Y cuando estalla en 1810 los distintos focos de lucha anticolonial, ya teníamos los antecedentes de la Revolución Norteamericana contra el colonialismo inglés y la Revolución Negra en Haití contra el colonialismo francés. Y por otra parte, específicamente en el Río de la Plata, habíamos tenido dos intentos de invasión británica en lo que era el Río de la Plata y en Buenos Aires. Y por tanto, se palpaba que era esa forma de colonialismo, ¿no? de distintos países coloniales, Francia, Inglaterra, etc. Y había un enorme fermento anticolonial que venía de la mano de la lucha de los indígenas por, digamos, la dominación y la cohesión económica, etc., pero también de los criollos por las limitaciones que imponía el colonialismo español. De eso mucho no voy a referirme, pero bueno, son tiempos que van cambiando rápidamente, ¿no? Y entonces nosotros llegamos a 1816 con una lucha muy intensa respecto de cómo barrer el colonialismo, ¿sí? Y dos corrientes muy fuertes, unas que están expresadas en Saavedra, de bueno, esperemos a ver qué pasa en Europa, ¿sí? ujú. Veamos qué pasa en Europa y preso Fernando VII, triunfada la República Francesa y expandida por Europa, tal vez acá tengamos otra situación y bueno, nos mantenemos en esa. Y por otra parte, la corriente de Moreno, ¿no? Revolucionaria, que planteaba una independencia inmediata, ¿sí? Un plan de operaciones para lograr una independencia continental. En ese sentido, esas dos fuerzas
estuvieron siempre presentes, ¿sí? Es decir, ¿cómo barrer el colonialismo? Si bien estaban de acuerdo en que la dominación española era un problema y había que sacárselo de encima, ¿cómo hacerlo? Era un debate, ¿sí? Un debate intenso con mucha disputa política. Entonces, llegamos a 1816 sobre la base de estos dos sectores. Por un lado, aquellos que decían, bueno, esperemos a ver qué pasa en Europa, o veamos a ver si nos conviene Inglaterra, o si nos conviene el hijo, el hermano de Fernando VII, es decir, todas las discusiones, o Carlota, es decir, discusiones de cómo salir del colonialismo sin generar mucho bardo, sería, ¿no? Sin y otras que planteaban otra cosa, que ya se venía manifestando, ¿sí? Que la lucha contra el dominio colonial no era solo una cuestión diplomática, no era con quién nos asociábamos, sino era la lucha del pueblo frente al ejército español, que sobre todo en el norte y en la banda oriental era muy fuerte. Entonces, ahí estaban condiciones objetivas y cómo resolver, con qué proyecto, es decir, con qué propuesta resolver esto. Y ahí se enfrentan varias corrientes, ¿no? Por eso recordamos a Belgrano, recordamos a San Martín, porque fueron claramente aquellos que no se quedaron en Buenos Aires viendo cómo lograban tratativas con uno u otro sector de Europa, sino que fueron al terreno de la lucha, digamos, a enfrentar a los ejércitos enemigos godos españoles, ¿no? Y en ese sentido, uno de los elementos más importantes de 1816 es que en el Río de la Plata fue en el único lugar donde el primer intento de 1810 pudo coronarse en una independencia inmediata, ¿sí? En Chile había sido derrotado, no, en Chile había sido derrotado, México había sido derrotado, Bolívar en Venezuela también, en Quito habían sido derrotados, es decir, todo aquel movimiento anticolonial revolucionario de 1810 que se desata en 1810, retrocede y retrocede aún más con la situación de Europa en 1814, ¿sí? Antes de 1814, en 1813, Napoleón derrotado libera a Fernando VII, Fernando VII vuelve a la corona y su primer interés es recuperar sus colonias, de donde venían sus principales recursos, e inmediatamente organiza esto, ¿sí? Y bueno, era un temor, ¿no? La vuelta y el refuerzo de las tropas españolas allí donde estaban ya instaladas. Y por otro lado, la derrota de Napoleón en Europa implica el valentonamiento de los sectores promonárquicos en Europa con el Congreso de Viena en 1814 y después la organización de la Santa Alianza, que plantean todos los cuestionamientos a esas corrientes liberales que habían, digamos, estallado en Europa y que proponen la restauración. Pero es una restauración que no tira para atrás la estructura que ya la burguesía y los inicios del capitalismo habían logrado. No se puede volver a sujetar la servidumbre, digamos, después de liberada. Y por tanto, esa restauración es una restauración que en la base objetiva, material, mantiene las condiciones de ese desarrollo capitalista, ¿sí? Pero restaura las formas monárquicas, las formas represivas, el cuestionamiento y la represión, con lo cual las burguesías europeas tienen que dar nuevas batallas para poder reconquistar su poder en Europa, y esto va a durar hasta 1848. ¿Sí? Claro. Es decir, el triunfo de las primeras revoluciones burguesas no es de una vez y para siempre, sino que fue en varias etapas, en 1830, 1848. Y en ese contexto, entonces, de restauración de las monarquías,
acá muchos se agarran la cabeza, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Justamente no te quería interrumpir en todo el recorrido de la descripción minuciosa, no, pero me parece que una mirada política, histórico-política, es rescatar la valentía, ¿no?, de las corrientes patrióticas, que en todas las condiciones adversas, todas las restauraciones monárquicas en el continente europeo, digamos, las marchas atrás que había, no sé, México, que teníamos Venezuela, mencionaste Chile, bueno, lo que era Colombia, o sea, eran todas pálidas de un punto de vista, teníamos todo en contra y sin embargo hay decisiones de patriotas como San Martín, de estos núcleos, ¿no?, revolucionarios que mencionabas vos, de avanzar en torno a la declaración de la independencia. Estaría bueno que podamos como ir metiéndonos en ese tipo de discusiones. Te quería, este libro que sacó la revista La Marea en relación al bicentenario del 25 de mayo de Uh -huh. 1810, tiene la colaboración de varios autores que en aquel momento entonces hicimos un panorama de qué pasaba de la independencia a la dependencia, ¿no? Uh -huh. Desde esa perspectiva. Y yo quiero rescatar a un gran compañero, digamos, que hemos perdido, pero que es un gran amigo, Claudio Spiegel, que en el primer artículo donde da el panorama, él señalaba y lo decía permanentemente, y me parece que es de lo más eh, aplicable hoy día, ¿no? Uh Es -huh. decir, hoy te dicen, bueno, es lo que hay, ¿qué querés? Y entonces Claudio recordaba la frase de Monteagudo, que te la voy a leer así tal cual, en relación a esto. Bueno, ¿es lo que hay? No, digamos, Monteagudo decía, eh, nos dicen son las circunstancias aconsejan otra cosa. Oh circunstancia, ¿cuándo dejaráis de ser el pretexto para tantos males? ¿No? Es decir, y uno hoy en día podría decirse lo mismo. Te dicen, bueno, ¿qué Claro. querés? ¿Cómo vamos a expropiar si tal cosa? ¿Cómo vamos a establecer, digamos, un impuesto a las grandes fortunas si tal? Bueno, siempre se nos están planteando circunstancias y no se miran las necesidades reales de los sectores populares, ¿no? Es decir, Nosotros por ahí en política a veces esta idea la resumimos en que si la política es el arte de lo posible, ¿no?, o en todo caso es la lucha por hacer posible lo necesario, ¿no? exactamente. Cómo se resume en eso? Por eso digo, inclusive hasta en las condiciones más adversas se pudo cimentar un proyecto de independencia nacional. Sí, aparte porque aún en las condiciones no solo más adversas, sino con enemigos poderosos, porque los españoles tenían Claro. armas, ejércitos formados, es decir, la guerra de independencia muestra la valentía del pueblo indígena, negro, criollo, la claridad con la que se enfrenta a un enemigo que siempre es mucho más poderoso, ¿no? En Uh -huh. general los pueblos cuando encuentran ese camino y tienen esa guía para poder resolverlo, enfrentan esas dificultades, porque la otra cuestión es seguir siendo sometido a los azotes los indígenas, los criollos. Bueno, hay un punto en donde la ruptura es necesaria, ¿no? Y los pueblos del norte, los pueblos como lo que lideró Artigas en toda la banda oriental y toda la corriente de independencia, Claro. mostraron que, bueno, ya no había otra, frente a los sectores como Alvear, como García, como Rivadavia, que buscaban negociaciones para atemperar el enojo de las potencias europeas, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para que sigan comerciando con nosotros y que no se enojen porque nos independizamos, ¿no? Un Uh poco -huh. tenemos la misma problemática hoy, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo somos gentiles frente al capital extranjero para que no deje de proveernos supuestamente de capitales, pero
no estamos viendo que nos extraen más de lo que nos dan, es decir, nos roban más de lo que nos dan. En ese sentido, bueno, uno de los autores más importantes también que mencionan esto, como los pueblos y los países dependientes tienen que pagar tributo a ese imperialismo hoy día, son los textos de Ciafardini, ¿no? Que plantea cómo es ese mecanismo. Entonces, respecto de esto, mientras hay una corriente en 1814 que va a la negociación diplomática, como dé lugar, como Alvear, que va y le pide a los ingleses, Claro. por favor, convirtámonos en un protectorado, el pueblo realmente estaba enfrentando a las tropas españolas en distintos lugares, ¿sí? En el norte sobre todo. San Martín organiza el ejército, siendo gobernador de Cuyo, para cruzar y liberar después a Chile. Es decir, que mientras que había un grupo minúsculo que pensaba cómo negociaba y cómo llegaba a calmar a los grandes países europeos, realmente se estaba luchando, no se podía frenar eso, ¿sí? Es decir, y en ese sentido esa lucha fue la que garantizó Claro. declarar la independencia en 1816 en el Río de la Plata, porque no, en otros lugares fueron derrotados, ¿no? O sea que todo esto último que detallás por ahí, desde ya que no está en la enseñanza oficial, digamos, ni siquiera se profundiza mucho en las universidades, pero es muy importante toda esto que venías describiendo, cómo se desarrolla en la discusión del propio acta de la Declaración de Independencia, ¿no? Esa línea que se escribe días después, ¿no? Que hace a libres de toda dominación extranjera, porque uno diría hasta cuando uno analiza minuciosamente lo que era el primer contenido del acta de declaración, era una, digamos así, una formulación anti-española, anti-Fernando VII, ¿no? Y sin Sí. embargo, cómo se da todos esos debates para que quede rubricado esta idea, ¿no? Que a veces la decimos ni amo nuevo, ni amo viejo, ningún amo, como tomando parte de esas ideas que tenían los patriotas en ese momento, pero la importancia que tiene esa línea, ¿no? Inscribirla en ese acta de independencia. Sí, claro, porque había una corriente minúscula en relación a medida de población, pero poderosa respecto de sus negociaciones con Europa, que buscaba protectorados, buscaba Claro, cómo intenta decirle, bueno, a ver si el hermano de Fernando VII puede venir a América y lo ponemos como un rey, un monarca, ahora que está de moda nuevamente las claro. monarquías, lo ponemos, bueno, todas esas negociaciones, digamos, se daban en contra de la guerra de independencia y por eso Buenos Aires poco ayudó a la lucha de la independencia, ¿no? Es decir, a la guerra Claro. misma, a la cuestión militar. El Tiene, otro tema, tiene, tiene un poco que ver eso, el por qué, por ejemplo, uno diría, ¿por qué no se hizo el Congreso en Buenos Aires? ¿Y por qué se hizo, no, en una provincia como en Tucumán, que era un poco todas las discusiones que había en las distintas provincias unidas del Río de la Plata? Ahí también un poco está, ¿no? Nosotros acá desde Santa Fe, toda la región, ¿no? Litoral y demás, la figura de Artigas o el proyecto político, ¿no? De Artigas avanzadísimo para lo que era la época, todos sus delegados que deciden no participar del Congreso de Tucumán, algunos elementos por ahí para desarrollar de eso me parece que también es muy, muy rico, ¿no? bueno, el problema es que en aquellas provincias estaban en guerra y por otra parte el costo del viaje y de todo era mucho más fuerte y más posible que los diputados pudieran ir a Tucumán que venir hasta Buenos Aires y abandonar las distintas, digamos, cuestiones políticas y militares que había en cada uno de los lugares. Por otro lado, también este Congreso de 1816 se da sobre la base de que en 1815 la Liga de los Pueblos Libres hace su congreso y declara la independencia, ¿no? Es decir, en Paraguay ya se había declarado independiente, ¿no? En 1811,
Y Artigas, harto de la persecución de los directoriales y de Buenos Aires, organiza el Congreso de los Pueblos Libres en 1815, con Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, parte de Misiones, una parte de Brasil y toda la banda oriental. Si miramos en el mapa, es un territorio tan Y grande Córdoba, como... y Córdoba. Y Córdoba, pero Córdoba va al Congreso de Tucumán. Ah, termina siendo delegado de Córdoba, participa en el Congreso de Tucumán. Ah, mirá esa precisión. Sí, precisamente porque Artigas planteaba, bueno, vamos al Congreso, ¿sí? Pero con determinadas condiciones. Y ahí Claro. está toda la presión de Buenos Aires desde la ocupación, digamos, desde el sitio de Montevideo y el avance de los portugueses, sobre todo en ese momento, en donde Buenos Aires prefiere que sea derrotado Artigas, ¿sí? Claro. Y no incluirlo, y Córdoba se desprende de la Liga del Litoral y es la única que va, ¿no?, al Congreso. Ajá. Pero bueno, si miramos en ese contexto, también Artigas y todo lo que era la Liga de los Pueblos Libres venían batallando en dos frentes, contra los portugueses y contra los españoles. Y habían Claro. logrado una unidad muy significativa, que a Buenos Aires no le convenía por una serie de competencias y también porque el proyecto político de Artigas era un proyecto que, además de ser anticolonial, era antiterrateniente. Y los Claro. sectores digamos, pro diplomáticos o negociadores, ese proyecto no les venía bien. Digamos, en 1813 no permitieron que los diputados orientales participaran, era una oportunidad de declaración de la independencia, Uh-huh. y en 1816 tampoco, ¿sí? Porque precisamente la disputa de Buenos Aires con Montevideo y con Artigas en particular era tan fuerte como para traicionarlo y después declarar traidor al propio Artigas, ¿no? Es decir, Claro. en ese sentido. Entonces, bueno, esa declaración de la independencia se da por la presión y la fuerza de San Martín, la de Belgrano, que plantea, bueno, basta ya de decir que somos. Fernando VII ya volvió. No hay que recular, digamos. En ese sentido hay que declarar ya, ¿sí? Y ahí, digamos, se abre otra etapa, que es precisamente una etapa en la que se reconfiguran las diferencias políticas, ¿no? Porque ahí Belgrano plantea una monarquía, ¿sí? Una monarquía tampoco para no enojar a los europeos y acomodarse a que hay Claro. monarquías, pero una monarquía inca. Y ahí los sectores más proterratenientes y que lo que buscaban fundamentalmente no era una transformación real de las condiciones de los pueblos de América, sino fundamentalmente mantener los intereses y acrecentar los intereses terratenientes. Esos sectores dicen, mira lo que falta, Anchorena, ¿no? Dicen, pero mira, Claro. ¿qué vamos a tener? Un monarca piel de chocolate que después lo vamos a tener que ir a buscar a las chicherías borracho. Eso es un despropósito, ¿sí? Lo digo en palabras actuales, por Sí, supuesto sí. que Sí. Anchorena no lo decía así. Bueno, pero el desprecio a las masas indígenas, el desprecio a las poblaciones negras, el desprecio, digamos, a la potenciabilidad del pueblo que luchó en la guerra de independencia, quedaba manifiesto en esos sectores que, con el avance español en el norte, obliga al Congreso de Tucumán a bajar a Buenos Aires, y ahí también es una nueva situación, ¿no? Porque el Congreso en Buenos Aires logra una constitución de corte unitaria o una constitución, digamos, que no era lo que se estaba reflejando y discutiendo y que se venía planteando ya desde mucho antes respecto de qué tipo
de nueva organización se iba a darse, es decir, participación de todas las provincias o no, ¿no? Claro. Y ahí corona una nueva situación en ese sentido. Pero ¿Cómo? Sí, sí, no te quería interrumpir, pero tío, cómo tienen, aparte, plena vigencia esos debates, democracia, verdadera república, federalismo, o versus unitarismo, ¿no? Ahí comienza ya un poco a anticiparse lo que va a ser como toda otra etapa donde se va concentrando la característica, no sé, el modelo que termina siendo impuesto por las clases dominantes desde ese periodo, ¿no? Que hace un poco a la etapa que se inaugura, ¿no? A partir de ahí se empieza a dar ese tipo de discusiones. sí, sobre todo porque, digamos, en este proceso siempre hay dos posiciones y después de la Guerra de Independencia y después de la Declaración de la Independencia, con la derrota fundamentalmente de Artigas, que era el heredero de la tradición de Moreno, eh, lleva entonces a que esos sectores que querían un paso más de, digamos, librarnos de España, ir más allá que eso y generar transformaciones más profundas, esos son derrotados y triunfa y se atomiza esa unidad que se había logrado con en 1820, después de la batalla de Cepeda, con la división y las autonomías provinciales. Claro. Pero a veces cuando uno habla con los alumnos dice, pero bueno, ¿para qué nos independizamos? ¿No? Y uno mira hacia acá y piensa, bueno, los pueblos del África no lograron esa independencia política y sufrieron peores condiciones, ¿no? Es decir, Claro. eh, en ese sentido, las condiciones de la independencia fueron significativas y permitieron, digamos, ir desarrollando y fortaleciendo también una corriente revolucionaria, popular, a partir de esa tradición, ¿no? Aunque en varias oportunidades fue derrotada y triunfan los sectores proterratenientes, sin embargo, pudo existir y desarrollarse precisamente por estas experiencias. De las experiencias fracasadas también se aprenden las Claro. cuestiones. Si no existen esas experiencias, tampoco se aprende. Y significó algo muy importante la independencia americana y la del Río de la Plata respecto de los movimientos posteriores, ¿no? Desde el radicalismo hasta, bueno, de las corrientes que existieron posteriormente, ¿sí? Como el radicalismo después, como el peronismo y como todas las corrientes de izquierda nacionales y populares que se desarrollaron a partir de los 50, ¿no? Y 60. Pero Ujú. bueno, sin esas... Cristina, Sí. te traslado una pregunta que nos escribe, estoy en simultáneo, que nos van mandando preguntas entre los amigos que están conectados y demás, que sé que por ahí tiene su complejidad, pero la pregunta sería como a partir de qué hecho, de qué momento histórico nosotros podemos hablar de nación argentina, que es un poco el debate que muchas veces está presente, a partir de qué momento, ¿no?, nos consideramos como nación. Preguntan a la par de eso cómo se identificaban los habitantes del Río de la Plata en torno a esa relación y por qué se fragmentó tanto lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ahí sé que son muchas preguntas Muchas, juntas. Claro. vamos a ver de a una. Primero el tema de nación. Eh, En realidad se plantea, y hay, digamos, muchos trabajos desde la concepción marxista que plantea que es el desarrollo capitalista el que permite la organización de un Estado nacional. Ujú. Pero las condiciones para ese Estado nacional, con el triunfo de las burguesías, ¿qué buscan con ese Estado nacional? Poner límites territoriales, poner límites jurídicos, políticos, y entonces se arman las constituciones, y esas constituciones van diciendo quién es el otro, quiénes somos nosotros, ¿sí? Y eso está basado en una serie de elementos que son previos a la constitución de ese Estado nacional, jurídico, político, Ujú. que es
la lengua, qué es la tradición histórica. En el caso del Río de la Plata, la tradición histórica del Virreinato del Río de la Plata, pero fundamentalmente los lazos en la lucha de la guerra de independencia. ¿Por qué Jujuy y Buenos Aires? Porque enfrentamos y estuvimos entrelazados estos pueblos en la lucha anticolonial y hubo enormes relaciones, ¿sí? Más allá de que hay una forma del español distinto, más afrancesado en Buenos Aires y más españolizado en Jujuy. Pero hay una tradición en la diversidad de comunidades con su propia historia, que tiene que ver con las condiciones económicas, que tiene que ver con quiénes son los que te dominan, ¿sí? Es decir, tanto domina Buenos Aires a los pobres de Buenos Aires como a Jujuy, a los pobres de Jujuy y a los sectores. Es decir, quiénes son los que dominan y cómo se imponen. Te une el espanto de quién es tu clase dominante, ¿no? En un punto. Y te une una serie de tradiciones. Nosotros podemos diferenciarnos como argentinos hoy día no solo por las invasiones inglesas, por Malvinas, por una serie de hitos que nos van anudando en una tradición histórica. Más allá de que haya diversidad de clases, étnicas, lingüísticas, tenemos una tradición. Y esos aspectos de esa tradición se pueden, digamos, consolidar con el desarrollo de una constitución. En el caso de la Argentina, la constitución de 1853, pero fundamentalmente esa tradición que terrateniente, liberal, que empieza a instalarse, plantea un Estado nacional donde elimina al indio, elimina al negro, ¿sí? Que es un elemento que nosotros como nación, digamos, los sectores que defendemos los derechos nacionales y populares, reclamamos, ¿no? Y discutimos en los 500 años de la conquista española, discutimos en el Bicentenario, es decir, que el Estado Nacional que se consagró con la Constitución del 53 y después con el gobierno de Roca en 1880, era un Estado Nacional que tenía por mente que era un grupúsculo, una aristocracia minúscula, y el Estado no debía hacer todo eso, y por eso discutimos el tema de la bandera. Yo tuve muchas discusiones con sectores que decían, pero la bandera, ¿quién la puso? El himno, ¿cómo se consagró? ¿Quiénes eran? Eran los sectores terratenientes. O sea, como nosotros no queremos tener nada que ver con eso, ¿sí? No seguimos esa tradición. Sin embargo, el pueblo defendió esas banderas desde Belgrano, digamos, de toda la tradición. Y es más, en oposición a los sectores pro-ingleses, pro-terratenientes de aquel momento. Entonces hay una tradición y una disputa, como dice Josefina Racedo, sobre qué es la nación, ¿sí? Para la oligarquía hoy día, ¿sí? Que está haciendo que la nación es la propiedad privada, es un tipo de nación que no está en relación a los sectores populares. Nosotros tenemos en disputa otro tipo de nación y levantamos banderas por la expropiación de Vicentín, que se ha llevado beneficios extraordinarios durante el gobierno de Macri. Uno podría decir, acá hay dos naciones, sí, pero una es una nación que pone la bandera para extranjerizar y para vender la patria, y otra es una bandera que defiende los intereses del pueblo, defiende la necesidad que vos, como decías, de hacer posible lo necesario, ¿no? Es decir, entonces, está en lucha que es la nación, permanentemente, en la cultura, en los medios de comunicación, y por eso, digamos, tendríamos que defender este concepto de nación que tiene que ver con la opresión de los grandes países imperialistas, ¿no? Bien, Cristina, sabemos por ahí que estábamos con tiempo, que tenés otras obligaciones. Te quería por ahí transmitir una... ¿Te respondí ¿Cómo? todo? ¿Te respondí todo o me quedó algo en el tintero? Estaba más la idea de cómo se identificaban, más volviendo a la mirada histórica, cómo se identificaban los habitantes del Río de la Plata
¿Y por qué se fragmentó tanto las provincias unidas, ¿no?, del Río de la Plata? Quedaron como ahí. Bueno, Pero no sé cómo brevemente. estás vos de tiempo. Mira, a las 19 tengo una clase, hoy 9 Bueno, de julio, tengo una clase a estás las trabajando 19. el 9 de julio. Bueno, vamos, por eso digo, vamos cerrando por ahí con esas dos preguntitas que nos tiraron quienes nos vienen Mira, siguiendo y después vemos una final sobre la actualidad. la palabra argentino, sí, que es una palabra que nos identifica, venía siendo usada en relación al Río de la Plata, Argento es plata, ¿sí? Ujú. Y en general, algunos sostienen que se llamaba argentinos por esta idea de la Plata, el Río de la Plata, y la aspiración de los españoles de que por el Río de la Plata iban a llegar al rey blanco e indígena de La Plata, eh, se los llamaba argentos, argentinos, ¿sí? Pero recién en la constitución de la Confederación Argentina aparece el nombre Argentina. Eh, Era un término que no se usaba en general y por otra parte era un término que digamos, hay un proceso por el cual Buenos Aires va enriqueciéndose respecto de la situación de las provincias. Desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, que era el último orejón del tarro de la corona española, al crearse el Virreinato del Río de la Plata y iniciar el comercio europeo por el puerto de Buenos Aires, las provincias del interior empiezan a perder mercados, recursos, ya se convierten en un lugar de paso. Y ahí ya hay una contradicción entre las provincias y Buenos Aires respecto de este lugar que va teniendo ya en el dominio colonial español. Pero en el momento de la independencia, ya en la lucha por la independencia, Buenos Aires es la única que no sufre ataques enemigos en su territorio. Siguen produciendo los ganaderos bonaerenses, sigue comerciando en el puerto de Buenos Aires, mientras que Jujuy, Salta, etcétera, Cuyo después y toda la banda oriental están en guerra, pierden tierra, zona asolada, muere gente. Entonces ahí se plantea otra gran división entre Buenos Aires y el interior, que en algún sentido también se manifiesta cuando intentan, digamos, el ejército auxiliador el 25 de mayo quiere ir a las provincias y Paraguay dice, ojo, no me voy a liberar de España para someterme al dominio de Buenos Aires. Es la disputa de Artigas con Buenos Aires. Vos querés, yo voy a luchar con vos, pero no me sometas a tus decisiones. Hagamos un federalismo, una participación. Bueno, en ese sentido, la lucha unitarios federales tenía esta discusión de, bueno, ¿qué es el unitarismo? Para algunos, los unitarios no eran solo porteños, había unitarios cordobeses, había de otra cosa. Pero era un centralismo con control del puerto, ¿sí? Y ahí está el punto de diferencia. Todavía hoy tenemos ese punto de diferencia, ¿no? Es decir, Claro. ¿quién controla los ingresos? ¿Cómo se reparten? ¿Cómo se discute el presupuesto? ¿Sí? Claro. Bueno, todo este tipo de cosas que aunque hay Congreso y hay Parlamento, Ujú. no Muchas sigue veces hay siendo, formalidad de federalismo. bueno, en cómo está instalada toda la cuestión administrativa, las líneas Claro, férreas, el claro, sistema aéreo, todo, ¿no? Si uno ve, exacto. es capitalismo, porque todavía es una economía que mira más hacia afuera, a la exportación y al comercio externo, que una economía que mira hacia adentro al mercado interno. Y por Ujú. tanto, está estructurado por ese sector minúsculo que se beneficia con la Claro, economía primaria exportadora y no mirando hacia adentro en una economía que privilegie las relaciones y el mercado interno y la producción interna, etcétera. Bueno, en ese ujú. sentido, ahí se plantea, digo, hay una cuestión porteños interior que creo que en general se fue, digamos, diluyendo, pero que sigue estando presente, ¿no? A Claro. muchos porteños hay provincianos que
nos plantean como fanfarrones, etcétera, porque hay una tradición, está en este Claro, sentido. claro, tiene esas raíces y tiene muchas de esas raíces históricas. Claro, pero Claro, bueno, no todos los porteños somos, claro, no, digo, no, para exacto, defender a Buenos Aires, que también, si bien desde ya. tiene ese núcleo nudo, ¿no? Desde Digo, ya. Cristina, por ahí te digo por el tiempo, ahora sí. A 204 años del 9 de julio, ¿cómo evaluás el estado actual de soberanía y de independencia nacional? ¿Ha habido un cambio de gobierno? ¿Cómo traemos al presente, por decirlo así, un poco el diagnóstico del estado de soberanía nacional? mira, hay un tema que lo hemos visto también en el proceso histórico, que con que haya gobiernos de corte nacionalista o algunos, digamos, más populares que otros, si el Estado y la estructura del Estado sigue estando en manos de los grandes intereses vinculados a los capitales extranjeros, es imposible tener soberanía, ¿sí? Si no controlamos cómo es la exportación, digamos, un tema que es clave, ¿no? Y que plantaba Jean Moreno, Belgrano, etcétera, que es cómo controlamos las exportaciones, qué es lo que viene y qué es lo que entra, y que, bueno, también el peronismo, el peronismo de Perón, ¿no? Del primer gobierno, con el IAPI, etcétera. ¿Cómo controlamos eso? Si nosotros no somos soberanos de nuestra divisa y hay alguien que se arroga el derecho de decir yo vendo y vendo para mí, lo vendo al dólar que yo quiero y me lo guardo y lo liquido cuando quiero, ¿sí? Ahí no hay soberanía porque el Estado no tiene derecho sobre los ingresos que son comunes, no es de un grupo cerealero, ganadero, sino del trabajo y del fruto de todos. Por otra parte, si a todos los capitales para que vengan se les da prebendas extraordinarias, ¿sí? Tampoco puede haber soberanía. Y si no se le dice, no, no, mira, yo necesito esa inversión, pero no para lo que vos querés, sino para lo que yo quiero desarrollar en mi país, en función de las necesidades de mi pueblo. Pensemos ahora respecto del tema farmacéutico, medicamentos, etcétera, ¿no? Es decir, si el control de la producción de medicamentos es una patente extranjera que nosotros podemos producir acá y nos ponen condicionamientos, ahí tenemos que tener soberanía, como hizo Ilia en su momento con las patentes, ¿no? De los medicamentos. Y si luego tenemos todavía un territorio que está colonizado, es decir, que es una porción de territorio nacional en Malvinas, en donde no hay soberanía, y eso es un territorio que nos, digamos, consideramos nuestro y tradicionalmente nuestro, también hay un tema de soberanía, ¿no? Es decir, bueno, y el tema de la deuda, obvio, ahí hay un problema de soberanía, porque la deuda fue declarada ilegítima y fraudulenta a partir de la querella que Alejandro Olmos hizo allá por el año 82. El Estado Nacional durante el gobierno de Alfonsín no ejecutó lo que la justicia había declarado como fraudulenta, ilegítima y que había que procesar a Martínez Dios. Esa deuda y ese proceso es un desangre que no lo solucionó ningún gobierno posterior y lo seguimos sufriendo, ¿sí? Y todavía no tenemos claro de cuál es la deuda real y cuál es la ilegítima. Todavía estamos en estas cuestiones. O sea que no tenemos soberanía porque nos imponen, si querés más plata, no discutas esto, ¿sí? Pagá todo. Y nosotros tenemos que decir, no voy a pagar todo porque hay deuda que no me corresponde, que le corresponde a esas empresas como Coca-Cola, Banco Boston, Ford, etcétera, que durante la dictadura se recontra beneficiaron y ahora no se les cobra ningún impuesto, ¿sí? Y le pagamos la deuda. O sea, hay un tema de soberanía respecto de esto. Si esos son elementos que uno dice, bueno, sos libre de resolver un montón de cosas, ¿no? Elegir un gobierno, por ejemplo, determinar
pero hay trabas que no son visibles, como estas de la presión de las grandes capitales extranjeros y de los sectores aliados, internos, aliados a ellos, que si nosotros no las desmadramos y las mostramos, siempre se nos van a aparecer como algo inevitable, como eso, circunstancia. ¿Qué querés? Si no tenemos plata, hay que pedir al capital extranjero. Y nosotros tenemos plata, porque somos un país rico con muchos recursos, pero que están en manos de capitales extranjeros. Entonces, bueno, ese es un tema de soberanía. No necesitaríamos, implica desafíos, pero bueno, precisamente la soberanía y la libertad implica desafíos y, digamos, barajar y dar de nuevo, ¿no? Y un poco animarse, que tiene mucho de enseñanza, ¿no? De los patriotas, de quienes fueron surcando fueron edificando lo que tiene que ver con un proyecto de soberanía nacional. Más que incertidumbre esa de alguien que Exactamente, luchaba, más incertidumbre que esa, que no exactamente, sabía ni las noticias del mundo, es tremendo. Era solo exactamente. la voluntad de sacarte ese yugo, ¿no? Bueno, el problema es que no detrás de todo esto, ¿no? Bueno, Cristina, muchísimas gracias por el Gracias. tiempo, por la mirada que nos aportaste, con todos los elementos. Así que nos despedimos, te dejamos ahí que ya estás con poquito tiempo para seguir con tu trabajo, con los alumnos, y también saludamos a todos quienes nos han seguido por las redes.